Hay dolores que aprendemos a normalizar. Ese dolor en la rodilla al subir las escaleras, la molestia en la cadera al levantarnos de una silla o la rigidez que aparece cada mañana, que suelen atribuirse estos dolores pues al paso de los años. Pero ¿es realmente normal sentir dolor? ¿Todo dolor de rodilla o de cadera puede ser artrosis? La respuesta nos la dará nuestra invitada. Hoy conversaremos sobre cómo diferenciar la artrosis de otras patologías. ¿Cuáles son las señales de alerta y qué podemos hacer para cuidar nuestras articulaciones? Esta tarde nos acompaña la doctora Marilú Mestanza, reumatóloga del Hospital Metropolitano. Marilú, buenas tardes, bienvenida. Marilú, por favor, el micrófono. Hay que activar el micrófono, gracias. Ya, muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, todo dolor es artrosis, depende de la edad del paciente y depende de las actividades que ha hecho el paciente a lo largo de su vida. La artrosis es parte del envejecimiento. Mientras más años tenemos, nosotros usamos las articulaciones todo el tiempo, sobre todo las articulaciones de rodillas, de caderas. Entonces, en un momento de la vida puede haber dolor, porque la artrosis es el desgaste, es el envejecimiento del cartílago articular de estas articulaciones grandes, que son las que soportan el peso y soportan nuestros movimientos en el día a día. Pero que duela, pues sí, la artrosis puede doler en algún momento de la evolución de la enfermedad. Ahora, definitivamente pues no es racional, digamos así, que normalicemos el dolor. Tiene que haber una solución. ¿En qué momento verdaderamente uno debe acudir a un especialista? La mayoría de personas están casi siempre en contacto con los médicos. Entonces, en el momento que el médico detecta estos crujidos, que es lo que nosotros sentimos cuando revisamos al paciente, un crujido en las rodillas. Ese crujido es un dato clínico de que está habiendo un desgaste de la articulación. En ese momento el paciente debe cambiar sus hábitos, tratar de mantener el peso adecuado, porque la obesidad es un problema en la mayoría de las personas. Por ejemplo, el subir y bajar gradas con frecuencia. Las amas de casa, por ejemplo, suben y bajan gradas todo el tiempo, es algo que se debe modificar. El mejorar el ejercicio para tener músculos más fuertes, o sea, el fortalecimiento muscular, son situaciones que nos hacen un poco como cambiar la evolución de la artrosis. El tener dolor no es normal. Por supuesto, nadie debe tener dolor por artrosis, y sí tenemos alternativas para mejorar el dolor en pacientes con artrosis. Por eso, si hablamos de artrosis de rodillas, hay algunos medicamentos que, dados a tiempo, pueden evitar que siga este curso de desgaste del cartílago articular. Pero la artrosis no solo afecta rodillas y caderas, también afecta las manos. Y cuando afecta manos, el diagnóstico diferencial más importante es con la artritis reumatoide, que es una enfermedad diferente de la artrosis. La artritis reumatoide es una enfermedad muy inflamatoria, muy dolorosa, y que puede llegar a deformidad de las articulaciones. Yo creo que es importante también hacer una definición de lo que es cada una de estas dolencias. La artrosis, por ejemplo, ¿exactamente qué es? ¿En qué consiste? La artrosis es un desgaste del cartílago articular. Eso es la artrosis. Es un desgaste, que en otras palabras es un envejecimiento, que en los deportistas es un envejecimiento y un desgaste prematuro. El deportista que hace atletismo, por ejemplo, que trote y corre todos los días porque es su entrenamiento, se desgastan sus rodillas más rápido. O sea, un deportista un deportista que entrena todos los días, en 10 años tiene un desgaste articular en las rodillas. Una persona que ha utilizado sus rodillas en su caminata diaria, que siguió en su ejercicio 3 veces por semana, llega a ese desgaste a los 60 años. Entonces, la artrosis es un proceso de desgaste del cartílago articular de una articulación, y también que puede ser por el sobreuso articular, que es lo que ocurre con los deportistas. ¿Ese desgaste puede ser recuperado de alguna forma? No, el desgaste del cartílago no se recupera.
No, tenemos alternativas. Hay inyecciones intraarticulares que ponemos que tienen ácido hialurónico, que tienen biopolímeros, tenemos células madre que se ponen en articulación, pero realmente que se recupere la juventud de nuestro cartílago que ya está desgastado, eso no es posible. Con todas estas intervenciones lo que hacemos es disminuir el dolor, logramos que se forme como un colchoncito sobre el cartílago articular, se disminuye el impacto. Eso hacemos, pero que recuperemos a un cartílago que sea nuevo, que sea joven, eso no lo podemos lograr. ¿A partir de qué edad más o menos empieza a haber este riesgo de padecer artrosis? Yo diría que a partir de los 35 años. Hay personas que han mantenido toda su vida un peso adecuado, que es uno de los factores más importantes en nuestra población y en la población en el mundo, es el sobrepeso, la obesidad. La obesidad da una sobrecarga articular sobre caderas y rodillas, entonces el desgaste es más rápido. Pero a partir de los 35, 40 años ya podemos nosotros observar ciertos clínicamente cambios a la revisión de las articulaciones, de rodillas sobre todo. ¿Se puede diferenciar de alguna forma una enfermedad inflamatoria de un desgaste articular? Sí lo diferenciamos totalmente. La enfermedad inflamatoria es eso, dolor más inflamación. El desgaste articular es un desgaste que clínicamente nosotros lo palpamos y que el paciente puede referir dolor después del uso articular. El paciente que tiene artrosis de las manos, que se presenta con unos nódulos, sobre todo en interfalángicas distales, que es la articulación que está cerquita de las uñas, es la artrosis nodular, que es muy frecuente. El paciente, si es panadero, un ama de casa que está lavando platos, pelando papas, haciendo sus actividades manuales en la casa, ella dice: en la tarde tengo mucho dolor, doctora. Me he dado cuenta que después de usar mis articulaciones, de hacer pasteles, amasar, tengo más dolor. O sea, es un dolor que ocurre después del uso articular. Ahora, ¿hay alguna posibilidad desafortunada que una persona joven pueda desarrollar este tipo de enfermedades articulares graves? Si hablamos de la artrosis, una persona joven que es deportista extremo puede tener artrosis prematura. Un deportista que tiene, un futbolista, por ejemplo, un futbolista que empieza a los 17, a los 30, todo el mundo dice ya está un poco viejo para el fútbol, pero es porque ya sus rodillas se desgastaron tanto que ya no puede más. O sea, la vida de estos deportistas, grandes deportistas, es muy corta por ese sobreuso de sus articulaciones, claro, por ese impacto. Por eso llegan justamente a los 30, 35 años que ya definitivamente pues se deben hacer a un lado. Ahora, ¿existen también enfermedades autoinmunes que pueden comenzar con un simple dolor de este tipo del que estamos hablando? Sí, claro. La mayoría de enfermedades autoinmunes pueden debutar con dolores articulares. Articulares, dolor de una articulación o gonce o como se le llame, coyuntura. Dolor articular ya es un dato de alarma que hace que el reumatólogo empiece a indagar más cosas y pueda determinar a qué tipo de enfermedad se está enfrentando, ¿no? Todas las enfermedades autoinmunes dan dolor articular. El lupus, la artritis, la psoriasis, la artritis reumatoide, las espondiloartritis, todas, dolor articular. ¿Qué otros síntomas pueden haber aparte del dolor? Aparte del dolor, dependiendo de la enfermedad, hay también inflamación articular, sobre todo de articulaciones pequeñas. Pero hay una enfermedad que a veces se pasa por alto, que son las espondiloartritis. Estas son una artritis que afecta toda la columna y puede tener también inflamación a nivel de rodillas. Y muchos pacientes están siendo tratados como artrosis de rodillas, cuando realmente lo que tienen es una artritis de otro tipo, que es la espondiloartritis, que nos afecta la columna y que se caracteriza por dolor lumbar. Hay pacientes que pasan con lumbalgia toda la vida, 10, 20 años. Siempre tienen lumbalgias, tienen hernias, se operan y siguen con el dolor lumbar. Y después resulta que tienen una espondiloartritis, que es una enfermedad reumática, que se puede diagnosticar y que tiene excelentes tratamientos.
que mejoran totalmente la calidad de vida del paciente. Ahora, en esta era digital que estamos viviendo, que definitivamente pues nos volvemos esclavos de los equipos, ¿esa mala posición puede también producir un problema de este tipo? Sí, las malas posiciones, cuando estamos demasiado tiempo sentados, podemos tener una artrosis también, porque esta es una posición anómala, artrosis de caderas, de la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Paciente que está todo el tiempo sentado va a empezar a tener dolores de las caderas, dolor de la cadera. Por eso las pausas activas son bien importantes. El paciente debe estar 1 hora sentado, 40 minutos sentado, pararse, caminar, hacer ejercicios de estiramiento y luego continuar su trabajo. Pero otro problema que tenemos es con el celular. El uso del celular ha acelerado la artrosis de estos dedos, del dedo pulgar, que se llama artrosis. Y eso es un problema realmente, porque tampoco es que tenemos tratamientos para estas variedades de artrosis. Y sobre todo, yo creo que las nuevas generaciones, los adolescentes, los niños a los que hoy en día sobre todo se les da este tipo de equipos para que estén tranquilos, yo creo que estas enfermedades comienzan con mucha anticipación. Puede ser, pero creo que el problema de todos los niños y jóvenes, de todos los niños, es la atención, ¿no? Y de los padres también que no pueden manejar bien a estos niños pequeños. Porque usted recordará que cuando éramos niñas, no teníamos ningún aparato. Y si había algún niño mal criado en la mesa, ahí decía, ya quieto. No nos daban nada para estar entretenidas. Teníamos que estar ahí y portarnos bien. No, era verdadera educación, digamos. Sí, integrado. Así es. Ahora, volviendo a esto del dolor, cuando el dolor aparece durante la noche, ¿eso ya es un caso extremo? ¿Que le despierta a uno el dolor? El dolor de la artrosis puede aparecer en la noche, sí, pero también ahí es importante la consulta al reumatólogo, porque un dolor que aparece en la noche habitualmente es un dolor inflamatorio. La artrosis, a pesar de que es una enfermedad por desgaste, también es inflamatoria, porque hay sustancias inflamatorias dentro de la articulación que se están produciendo en la articulación y que son las encargadas del daño también del cartílago articular. Entonces, un dolor nocturno, eso es un dato de alarma también. Entonces, hay que chequearse con el reumatólogo para que él pueda definir por qué está el dolor, qué otras causas adicionales puede tener el paciente, además de la artrosis. Porque tener artrosis no quiere decir que uno no pueda tener otro tipo de enfermedades. Hay una enfermedad que afecta mucho a las personas mayores de 65 años, y ese grupo también mayor de 65 años es el que ya tiene síntomas de artrosis de cualquier tipo, en cualquier lugar. Pero esta enfermedad es inflamatoria y es un cambio. El paciente tiene artrosis de rodillas, dice, sí, tengo artrosis de rodillas, me duele cuando camino, estiro, lo que sea, me tomo algo y me pasa. Pero de pronto, el paciente tiene unos dolores raros a nivel de los hombros. Y después tiene dolores raros a nivel de las caderas. Eso puede ser otro tipo de enfermedad, una que se llama polimialgia reumática, y es frecuente en mayores de 65 años, hombres y mujeres. Y esa sí necesita un tratamiento diferente. Y esa sí requiere consulta. Bueno, todas las enfermedades reumáticas, el paciente debe ir al reumatólogo. ¿Y qué tipo de tratamiento se debe dar en estos casos, en uno y otro? En el caso de la artrosis de rodillas, hay algún medicamento que es vía oral que lo podemos usar en los pacientes. También tenemos inyecciones intraarticulares, inyecciones que van dentro de la rodilla de diferente tipo que también le dan alivio al paciente. Hay alguna de ellas que se usa cada 9 meses, por ejemplo, pero tienen buenos resultados. Sobre todo, hay que hacer entender en esto que el paciente tiene que tratar de bajar de peso, tiene que hacer terapia física, fortalecimiento muscular. Todo eso es parte del tratamiento. Tomar analgésicos. Sí. Hay algo que es muy importante, me están preguntando justamente por redes si es que es aconsejable hacer algún tipo de ejercicio y cuál sería. Sí,
para artrosis de rodillas tenemos que hacer fortalecimiento muscular. Y desde mi punto de vista, uno de los muy buenos ejercicios es hacer sentadillas, dependiendo de la edad del paciente. En YouTube puede verse ejercicios, ejemplos de cómo hacer sentadillas en pacientes dependiendo de la edad del paciente. La sentadilla le da muy buen fortalecimiento muscular, le hace estirar el músculo, los tendones, y puede ayudar a fortalecer el músculo, a mejorar el estiramiento a nivel de las piernas y alivia el dolor. Ahora, lógicamente, el dolor crónico tiene que afectar la salud mental y emocional de las personas, ¿no? Por supuesto, nadie puede vivir con dolor. Por eso es que debemos de hacer todo lo posible para que el paciente no tenga dolor. Podemos usar analgésicos, antiinflamatorios, las inyecciones intraarticulares. Sí, claro, nadie puede vivir con dolor, por supuesto. Sí, ahora, ¿esto puede llegar a producir discapacidad que sea asociada a estas enfermedades articulares? Hablando específicamente de la artrosis puede provocar discapacidad y de hecho la artrosis cuando la evaluamos tiene diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y la artrosis, su curso natural, casi siempre va a terminar en prótesis de rodillas, prótesis de cadera, dependiendo del grado, de la magnitud de la enfermedad. O sea, sí, por favor, siga. O sea, es una enfermedad que si nosotros no corregimos en el momento que hacemos el diagnóstico, el paciente va en una cadena va en descenso, ¿no? Porque las rodillas se desgastan, las caderas se desgastan y se perdió esa articulación. ¿Las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollar artrosis? Verá, le voy a poner un ejemplo. Siempre se critica mucho sobre las densitometrías gratuitas que se hacen, que ahora no he visto en los últimos años, pero ha habido campañas de densitometrías para detectar osteoporosis que en las tiendas grandes, en los centros comerciales, donde se podía, se hacía. Entonces dices, ¿por qué tienes que andar haciendo eso si eso no sirve? En algún momento sí sirve, porque toda mujer que va al mercado, toda mujer que va al centro comercial, le hacen la densitometría. Y resulta que tiene osteoporosis en el brazo, que no es lo que evaluamos, pero ella ya se preocupa y dice, no, pues me dijeron, me voy al ginecólogo, me voy a mi doctora, me voy a tal parte, me voy por aquí a buscar una respuesta más adecuada. Y decir, me dijeron en el mercado que tengo osteoporosis, doctor, quiero que usted me confirme esto. Eso es bien importante, porque las mujeres casi siempre ponen en un segundo plano su vida, su salud. Entonces se preocupan de todos menos de su salud. Entonces, el poder, o sea, el que la mujer se preocupe es bien importante. Y yo pensaría que un factor de riesgo para empeorar en la artrosis es ser mujer. Porque además, la mayoría de ama de casas, la mayoría de mujeres de nuestro país tenemos sobrepeso. Y el sobrepeso no le damos importancia hasta que nos aparece un problema. Entonces, el sobrepeso, el ser mujer, pienso que es un factor importante. El sobrepeso es otro factor determinante de la artrosis, que es lo que tenemos que modificar. El tabaquismo también es otro factor que nos puede empeorar nuestra situación. Las mujeres van cargando. Ahora ya no he visto tanto porque no me he ido al mercado, pero en los pueblos son las mujeres las que van al mercado y van cargando fundas, 2 fundas, 4 fundas, 2 en cada brazo y van. Llegan a su casa y suben 10 escaleras, suben y vuelven a bajar. Eso es otro factor de riesgo, porque le dan sobrepeso a su cuerpo que ya de por sí tiene peso. Además, subes gradas que te da más impacto en las rodillas. En los hombres, pues bueno, los hombres también no es que se cuidan tanto, pero... ¿Qué papel juega la alimentación en todo esto? Como comemos mal, tenemos sobrepeso. Pero si nosotros logramos comer mejor, qué sé yo, comer más pescado, comer más sardina, fíjese que tenemos sardina y no es tan cara, comer más sardina, eso nos puede ayudar. Todo lo que son ácidos omega 3 tiene un factor antiinflamatorio y reemplazar la dieta. Buscar situaciones antiinflamatorias, por ejemplo, el aceite de oliva, los ácidos omega 3 que vienen en el pescado, sobre todo en el pescado rojo. O sea, todo lo que nos haga lograr
llegar a tener un mejor peso. En la dieta también, antiinflamatoria es la piña, la cúrcuma. Eso podríamos añadir en nuestra dieta. La cúrcuma es muy importante, ¿no? Pero tiene que ser activada, me dicen normalmente que con pimienta, ¿cierto? Mira, y con azúcar, con dulce. Entonces, en 1 litro de agua puede poner a hervir 1 litro de agua, pone 2 cucharadas de cúrcuma, pone 2 cucharadas de azúcar o algo para endulzar, que le cambie el sabor. No azucarísimo, o sea, no tan azucarado. Y al azúcar le activa la cúrcuma. Ah, caramba, eso no sabía. Yo siempre había escuchado que la pimienta, qué importante. Yo también he escuchado que la pimienta, sí. pero hay evidencia que el azúcar. Sí, muy interesante. Además, sabe mejor con el azúcar, definitivamente. Claro. Ajá, sí. Pero no mucho azúcar, o sea, que le dé sabor. Claro, claro. Bueno, antes de despedirla, sí quiero hacerle esta pregunta muy rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente, el tiempo vuela cuando hay estos temas que son tan interesantes y hay mucha gente conectada que está interesada. ¿Qué le preocupa más, el aumento de enfermedades articulares o que muchas personas consideren el dolor ya como algo normal y lleguen demasiado tarde al especialista? Yo creo que lo que a mí me preocupa más es que la gente piense que tener dolor es normal. Y de hecho hay comentarios que dices, ¿cuántos años tienes? 70. Ah, dices, normal que te duele algo a los 70. Si es que un día te levantas y no te duele nada, es porque estás muerto. Eso no es verdad. No te tiene por qué doler nada. Pero desgraciadamente, cuando llegamos a los 75 y 80 años, hemos tenido 75 años u 80 años, tal vez menos ya, descontemos los 20 de la juventud, en que no hemos hecho mucho por nuestras articulaciones o por cuidar nuestro cuerpo, por hacer el ejercicio, tener fortalecimiento muscular. Entonces, yo creo que un factor importantísimo para evitar esto de que me levanto y me duele, me levanto y esto es hacer ejercicio. Tratar de hacer de cualquier manera ejercicio de fortalecimiento muscular, porque además de eso nos va a proteger de las caídas, nos va a poner un poco más atentos, porque con los años uno se vuelve un poco, que me disculpen, pero un poquito torpe. Claro. O sea, reaccionas menos. Sí. Al dolor pues muy bien. Es muy interesante el tema, definitivamente. Quiero agradecerle muchísimo por haber estado esta tarde aquí y hablar de estos temas que nos ayudan a cumplir nuestro objetivo de servicio a los ecuatorianos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy bien, llegamos al final de Punto de Encuentro para estar juntos. Gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos con temas muy interesantes. Gracias a nuestros auspiciantes y a Pato Sánchez. Chao, chao. Chao. Aquí termina Punto de Encuentro para estar juntos con Jimena Ulestia. Los esperamos mañana a las 17 horas en www.radioonline.es, marcando nuevas tendencias.